Hola, soy Gisela Muñoz del blog El Peso Nuestro de Cada Día y el día de hoy estoy grabando un video para hacer otra vez una simulación de pensión del IMSS 73. Y esta vez voy a intentar resolver una, vamos a decir, pregunta, interrogante, comentario que vi en un video de otro canal donde decían que no era correcto utilizar este simulador a pesar de que es el simulador oficial del IMSS eh, debido a que no se podían capturar las variaciones de salario de los últimos 5 años, que son los que se utilizan para hacer el cálculo de pensión y que también son los misma cantidad de años que la gente utiliza en modalidad 40 para poder mejorar su pensión. Es decir, la gente utiliza modalidad 40, la utiliza por 5 años y en estos 5 años lo que intenta es aumentar lo más posible su salario mensual de cotización para mejorar la pensión que pueda recibir. Y de acuerdo a estas personas, no se puede utilizar este simulador para capturar esas variaciones de los 5 años. Pues, ¿qué creen? Sí se puede y es lo que voy a explicarles el día de hoy. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Otra vez, esta es una proyección, es solamente para que se dé una idea a usted de cómo se va modificando su pensión de acuerdo a lo que usted pueda ir cotizando a través del tiempo. Y la manera como lo voy a hacer es la siguiente. Voy a hacerlo como si usted ya hubiera cumplido 60 años. Es decir, usted tiene 60 años y voy a utilizar el salario de los 5 últimos años. Voy a utilizar el promedio de cada uno de esos años. El simulador me permite poner esa información y lo que voy a necesitar es la cantidad de semanas cotizadas también proyectadas que usted va a tener a los 60 años. ¿Sí? Si usted tiene ahorita 55, pues lo que voy a hacer es proyectársela como si ya tuviera 60 años, que es algo muy similar a lo que hacen las personas estas que dan asesoría. Se la voy a proyectar a 60 años, viendo hacia atrás, diciendo, este es el promedio de los últimos 5 años y esta es la cantidad de semanas proyectadas que va a tener a los 60 años. ¿Ok? Preparados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo primero que me pide es el año que ingresó en el IMSS. Voy a ponerle 1980 porque es el primer año que se me ocurre. ¿Sí? Voy a utilizar la edad de 60 años y me pregunta las semanas cotizadas. Voy a irme con el mejor de los casos, que sería que tuviera 2000 semanas cotizadas, ¿sí? A los 60 años. Luego, una pregunta que me hicieron mucho de la otra simulación es si esta incluía esposa e hijos. Eh, Incluía un 15% de ayuda por soledad, pero aquí en este caso lo voy a correr con un beneficiario, que en este caso es esposa o concubinos. Ojo, si usted pone esposa o concubino, ya no le va a dejar poner padres y sí le va a permitir poner hijos. En este caso la voy a correr solamente con esposo, esposa, concubino o concubina. ¿Sí? Le doy a aceptar. Al darle a aceptar, me va a abrir esta pantalla. Si se fija, me pide que escriba los últimos 5 años de cotización. Y vamos a suponer, me lo da también por años hacia atrás. Si usted, por ejemplo, dejó de cotizar, no sé, en el 2018 o algo por el estilo, también lo puede poner. Aquí voy a suponer que cotizó los últimos 5 años y me voy a ir a partir del 2020. Y voy a suponer que entró a modalidad 40 con un salario de 60,000 pesos, ¿sí? Que es más o menos el tope. Entonces me voy 3 años con 60,000 pesos y voy a suponer que los últimos que 2 años estuvo cotizando con prácticamente el salario mínimo, 4,000 pesos al mes. Entonces, 3 años estuvo cotizando con 60,000 pesos mensuales y los últimos 2 años estuvo con 4,000 pesos. ¿Ok? Ok.
El sistema ya me corrió la simulación, nada más me va a dar hasta los 60 años, o sea, es decir, ya no me va a dejar correr la simulación a los 61, 62, 63, 64, 65, si tiene esa limitación. En este caso que estamos viendo como ejemplo, el sistema me calcula el salario promedio mensual y me dice que poniendo esos datos, 3 años de 60,000 pesos mensuales y 2 años de 4,000 pesos mensuales, me da un salario promedio de 37,600, ¿sí? Y el importe de la pensión a los 60 años, con un 75%, serían 30,255. Esa limitación sí tiene el simulador, que ya no me permite ver los años subsecuentes. Me permite hacerlo solamente hasta la edad de 60 años. Ahora, el ejemplo anterior lo corrí con una persona que tiene una cantidad de semanas cotizadas impresionante y con los últimos 3 años prácticamente topados. Vamos a correr un ejemplo eh, también para una persona que 60 años, que va a intentar pagar modalidad 40 topada, pero que nada más tiene 500 semanas cotizadas, que es el mínimo necesario para poder conseguir la pensión. En este caso le voy a poner que también que sí va a agregar beneficiarios y va a agregar a la esposa o al concubino o concubina. Corremos la simulación. E igual me va a pedir que llene todos estos campos, los últimos 5 años con los salarios. Los lleno y corremos el simulador. En este caso no me permitió correr la simulación porque me dice que tengo que editar semanas. Lo que voy a hacer es que le voy a agregar unas semanas adicionales y vamos a ver qué resultado nos da. Eh, el simulador me acaba de dar un error y es un error bien interesante porque me dice que para el 2016, todos los demás me aceptó el salario promedio de topado a 60,000 pesos, pero para el año 2016 me dice que no, que porque hay un tope, ya no aparece aquí el anuncio, que el tope debería ser equivalente a 25 salarios mínimos y que para el 2016 ese tope es de 54,780. Entonces, vamos a correr la simulación, ¿sí? Con esos datos. Bien, corrí la simulación otra vez con el mínimo de semanas cotizadas que me pide el sistema, que son 500. El salario promedio mensual, lo pueden ver, es casi 59,000 pesos, es decir, por los últimos 5 años me fui al tope de lo que permitía el Seguro Social. Y a los 60 años, con el 75% de porcentaje de cuantía, la pensión es de solo 7,337 pesos. ¿Por qué? Porque la cantidad de semanas cotizadas es muy baja. ¿Sí? ¿Qué quiero darles a entender con esto? Que sí necesitan hacer varios cálculos para determinar cuál es el punto óptimo donde van a tener los mayores beneficios por el dinero que van a pagar. La recomendación es que no paguen más de 5 años, ¿sí? Y que paguen una cantidad que les resulte cómoda, eh, que les dé el mayor beneficio sin que los desangre. En este caso estamos hablando que para pagar por modalidad 40 por 5 años, estamos hablando de un pago o un gasto, no voy a llamarlo inversión, porque en este caso no es inversión, un gasto de más de 350,000 pesos para recibir una pensión de 7,337. Ahora, volví a correr el ejemplo con 60 años, 1,000 semanas cotizadas en lugar de 500, que fue el ejemplo anterior. Le recuerdo, 500 son las semanas mínimas necesarias. Le agregué beneficiario, esposo, esposa, concubino, concubina, y los últimos 5 años los puse prácticamente con salario topado. Y este es el resultado. Me dice que con 60 años, con 1,000 semanas cotizadas, con un salario promedio de 58,956 pesos,
con la porcentaje de cuantía al 75%, el importe de la pensión serían 21,166. Si se fija, es casi 3 veces mayor que en el caso anterior donde solamente había 500 semanas cotizadas. Entonces, ¿qué es lo importante que sepa? Que topar el salario los últimos 5 años no necesariamente es lo mejor que puede hacer, a menos que tenga una cantidad de semanas cotizadas impresionante. Y estoy hablando de más de 1,500. Con menos de 1,500, tratar de topar el salario de los últimos 5 años quizás sea un esfuerzo que no le va a rendir frutos. Entonces, ¿qué le recomiendo? Que venga y utilice este simulador y se ponga usted a jugar con los números para ver qué es lo que le conviene. Si le conviene invertir, más bien gastarse toda esa cantidad, que le digo que son más de 350,000 pesos por 5 años topados al sueldo máximo contra lo que va a recibir. En este caso, que son 21,000 pesos mensuales, que en realidad va a recibir 13 pagos de 21,000 pesos, porque acuérdese que va a recibir un mes de aguinaldo. Si le conviene gastarse toda esta cantidad para recibir esta pensión. Entonces, al comentario de que el simulador no puede capturar las variaciones de salario a través del tiempo, sí lo puede hacer. Lo puede hacer por los últimos 5 años, siempre que usted haga la proyección, el cálculo, como si ya tuviera 60 años y está reportando 5 años hacia atrás. Y otra vez, esta es solamente una referencia. Y le recomendaría que corriera esta referencia por su cuenta para que lleve unos números si es que va a utilizar los servicios de algún bufete que le dé asesoría, para que vea si los números más o menos se parecen o no. ¿Ok? Bueno, ¿tienen preguntas al respecto? Déjelas abajo del video. Gracias.